Desde que el ser humano aprendió a orientarse por las estrellas y a lanzarse mar adentro, el océano ha sido sinónimo de aventura y de peligro. Durante siglos, navegar significaba aceptar una realidad ineludible. Una vez perdido en el mar, podía no quedar rastro alguno, sin testigos, sin restos, sin respuestas. Pero hay una zona concreta del Atlántico donde estas desapariciones parecen repetirse con una frecuencia inquietante. Un área que, con el paso del tiempo, ha adquirido un nombre propio. Un nombre cargado de misterio, especulación y temor. El Triángulo de las Bermudas. No se trata de un lugar reconocido oficialmente en los mapas. No hay fronteras marcadas, ni advertencias visibles. Y, sin embargo, generaciones enteras de marineros, pilotos y científicos han señalado esta región como escenario de algunos de los casos más desconcertantes de la historia moderna. Se habla de un triángulo imaginario cuyos vértices estarían situados en Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Una vasta extensión de océano por la que cada día transitan barcos mercantes, cruceros, aviones comerciales y embarcaciones privadas. Y aún así, desde mediados del siglo XX, este lugar quedó asociado a una larga serie de desapariciones inexplicables. Uno de los casos más célebres ocurrió en diciembre de 1945. 5 aviones de la Marina estadounidense, conocidos como el Vuelo 19, desaparecieron durante un ejercicio de entrenamiento. Los pilotos informaron de fallos en sus instrumentos de navegación, de una extraña desorientación, y luego, silencio. Nunca se encontraron restos concluyentes de los aviones ni de sus tripulantes. Aquella historia marcó un antes y un después. A partir de entonces, comenzaron a salir a la luz relatos de barcos hallados a la deriva sin tripulación, embarcaciones en perfecto estado, con la carga intacta, sin señales de lucha ni daños graves. Barcos que parecían haber sido abandonados de forma repentina, como si sus ocupantes se hubieran esfumado en cuestión de minutos. Con el tiempo, la lista creció. Aviones comerciales que desaparecieron del radar, pequeños veleros que nunca llegaron a puerto, comunicaciones interrumpidas sin explicación, y siempre el mismo escenario, el Triángulo de las Bermudas. Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos hablaron de anomalías magnéticas capaces de inutilizar brújulas e instrumentos de navegación. Otros apuntaron a fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas súbitas o gigantescas olas que pueden surgir sin previo aviso. También se mencionaron corrientes marinas especialmente violentas, capaces de arrastrar restos a grandes distancias en poco tiempo, borrando cualquier pista. Pero junto a las explicaciones científicas surgieron otras más inquietantes. Hipótesis sobre portales dimensionales, secuestros extraterrestres, alternaciones del espacio-tiempo o restos de civilizaciones perdidas como la mítica Atlántida. Ideas que, aunque rechazadas por la comunidad científica, contribuyeron a construir la leyenda. Durante décadas, libros, documentales y programas de televisión reforzaron la imagen del Triángulo de las Bermudas como un lugar maldito. Un punto del planeta donde las leyes conocidas parecían fallar, donde desaparecer no era una excepción, sino casi una posibilidad asumida. Sin embargo, muchos expertos han intentado desmontar el mito. Señalan que se trata de una de las zonas con mayor tráfico marino y aéreo del mundo, que estadísticamente es normal que ocurran accidentes, que en muchos casos fueron exagerados, mal documentados o directamente falsos. Y que no hay pruebas sólidas de que el triángulo sea más peligroso que cualquier otro punto del océano. Puede que sea así. Pero incluso aceptando todas estas explicaciones racionales, hay algo que sigue siendo imposible de ignorar. Algunas desapariciones ocurridas en esta zona no han podido ser aclaradas. Casos reales, documentados, modernos, en plena era del GPS, los satélites y la comunicación constante. Historias en las que no hay restos suficientes, no hay llamadas de auxilio, no hay conclusiones definitivas. Y es precisamente ahí, en ese punto donde la ciencia aún no alcanza una respuesta clara, donde comienza nuestra historia. Porque en pleno siglo XXI, un navegante español experimentado, acostumbrado al mar y a sus riesgos, desapareció en esta misma región sin dejar rastro alguno. Su nombre es Miguel Ángel Campoy. Y su caso, lejos de ser una leyenda antigua, es uno de los enigmas más inquietantes y recientes asociados al Triángulo de las Bermudas.
Durante siglos, el Océano Atlántico ha sido escenario de exploraciones, conquistas, naufragios y desapariciones. Un espacio inmenso que, incluso hoy, sigue siendo en gran parte inexplorado. Pero hay una zona concreta que, más que ninguna otra, ha alimentado el miedo, la especulación y la fascinación colectiva. Un área marcada no por fronteras oficiales, sino por relatos inquietantes. Un lugar al que muchos llaman el Triángulo de las Bermudas. Una región imaginaria situada ante las costas de Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Un punto del mapa asociado a barcos que nunca llegaron a puerto, aviones que se desvanecieron del radar y tripulaciones enteras que parecieron evaporarse sin dejar rastro. Para algunos no es más que un mito exagerado. Para otros, una anomalía real del planeta. Y para una familia española, desde noviembre de 2025 es el escenario de una pesadilla que aún no ha terminado. Esta es la historia real de Miguel Ángel Campoy. Un navegante experimentado, un empresario, un hombre que conocía el mar y que sin embargo desapareció en él. Miguel Ángel Campoy tenía 56 años. Nació en Madrid, pero llevaba años residiendo entre Estados Unidos y el Caribe. Tenía doble nacionalidad y una vida profundamente ligada al océano. No era un aficionado ni un turista ocasional. Era patrón de su propio velero, alquilaba embarcaciones y llevaba más de 7 años navegando de forma habitual por aguas del Atlántico y el Caribe. Para quienes le conocían, el mar no era un reto para él, sino su entorno natural. Quienes han hablado de Miguel coinciden en algo: era metódico, precavido y experimentado. No improvisaba, revisaba el estado del barco, las condiciones meteorológicas, los sistemas de seguridad. Siempre llevaba chaleco salvavidas, siempre utilizaba arnés cuando salía a cubierta, siempre seguía los protocolos. Precisamente por eso, su desaparición resulta tan difícil de explicar. El viaje que lo cambió todo comenzó a principios de septiembre de 2025. Miguel se encontraba en las Bahamas, concretamente en la isla de Abaco Sur. Desde allí tenía previsto navegar hasta Nassau, la capital del archipiélago, para reunirse con unos amigos y continuar después de una travesía por el Caribe. Era una ruta conocida, relativamente corta y que había realizado en otras ocasiones. Nada hacía pensar que ese trayecto fuese a convertirse en el último. El 6 de septiembre de 2025, Miguel zarpó en solitario. Las condiciones meteorológicas no eran extremas. No se había emitido ninguna alerta importante. El mar no presentaba, al menos en apariencia, un peligro fuera del habitual. Durante las primeras horas de navegación, todo transcurrió con normalidad. A las 12:30 del mediodía, Miguel envió un mensaje. En él comentaba que había poco viento y que el viaje se estaba retrasando más de lo previsto. Acompañó el mensaje con una imagen de su planificación de ruta. No había nerviosismo, no había señales de alarma. Era una comunicación rutinaria, casi trivial. Nadie podía imaginar que sería la última. Después de ese mensaje, el silencio. Pasaron las horas, luego los días. Miguel no llegó a su destino, no volvió a comunicarse. Su teléfono dejó de dar señal. Su velero no apareció en ningún puerto. Fue entonces cuando la familia dio la voz de alarma y se activaron los protocolos de búsqueda. Las autoridades estadounidenses, junto con la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, aviones, helicópteros y embarcaciones comenzaron a rastrear una zona inmensa de océano, un espacio donde las corrientes pueden arrastrar restos durante kilómetros en cuestión de horas, donde cada minuto cuenta, donde encontrar algo incluso grande puede ser como buscar una aguja en un desierto de agua. Durante varios días la búsqueda no dio resultados, ninguna señal del velero, ninguna llamada de auxilio, ninguna señal clara de accidente, hasta que apareció la primera y hasta ahora única pista concreta. El 10 de septiembre, un avión de reconocimiento localizó una pequeña embarcación a la deriva cerca del faro conocido como Hole in the Wall en Bahamas. Era la Zodiac auxiliar del velero de Miguel Ángel Campoy. Estaba flotando sola, sin nadie a bordo. Cuando los equipos de rescate llegaron hasta ella, el desconcierto fue absoluto. Dentro de la Zodiac se encontraban los documentos personales de Miguel, su pasaporte, tarjetas, objetos identificativos. También estaba su baliza de localización. Todo aquello que, en una situación de emergencia, alguien llevaría consigo. Todo estaba allí, menos él. No había signos evidentes de lucha, no había daños graves en la embarcación, el motor estaba en condiciones de funcionamiento. No había rastro del velero principal, ni restos, ni manchas. La pregunta era inevitable: ¿por qué Miguel habría abandonado su velero para subirse a la Zodiac? Y si lo hizo, ¿por qué dejaría atrás su documentación y su baliza de emergencia? Para la familia, nada encajaba.
Miguel no era alguien que se arriesgara innecesariamente. No era alguien que se lanzara al agua sin medidas de seguridad. Y sobre todo, no era alguien que abandonara su barco sin razón de peso. Algo tuvo que ocurrir. Pero el qué sigue siendo, a día de hoy, un misterio. Las hipótesis comenzaron a multiplicarse. Algunos expertos apuntaron a un posible accidente encubierta, una caída al mar mientras realizaba alguna maniobra, un golpe inesperado, una distracción fatal. El océano no perdona errores, por pequeños que sean. Pero incluso esa teoría plantea problemas. Miguel solía llevar arnés y chaleco. Ninguno de esos elementos apareció. Otros sugirieron un fallo mecánico grave que le obligara a abandonar el velero. Un incendio. Un problema que le hiciera subirse a la Zodia como medida de emergencia. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Por qué no activar la baliza? ¿Por qué no llevar consigo los documentos? ¿Por qué no se encontró ningún resto del velero? También se habló de corrientes marinas extremadamente fuertes, de cambios repentinos en el tiempo, de fenómenos meteorológicos difíciles de detectar. El Triángulo de las Bermudas es conocido por la rapidez con la que pueden formarse tormentas localizadas, pero de nuevo, no hubo reportes claros de un episodio extremo en esa zona y momento. Y como ocurre siempre que una desaparición se produce en este lugar concreto del planeta, no tardaron en aparecer teorías más inquietantes. Anomalías magnéticas, fallos de navegación, fenómenos aún no comprendidos por la ciencia. Ideas que durante décadas han alimentado la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Desde el famoso vuelo 19 en 1945 hasta barcos encontrados a la deriva sin tripulación, esta región ha acumulado historias que desafían explicaciones simples. Casos donde no hay restos, donde no hay mensajes finales, donde solo queda el silencio. Sin embargo, la mayoría de científicos insisten en que no hay nada sobrenatural en esta zona, que se trata de una combinación de tráfico marítimo intenso, condiciones meteorológicas complejas y errores humanos. Y puede que tengan razón. Pero incluso desde esa perspectiva racional, el caso de Miguel Ángel Campoy sigue siendo extraordinariamente difícil de cerrar. Los días pasaron, las semanas, el operativo oficial se redujo. Como ocurre en muchas búsquedas en alta mar, llega un momento en que las probabilidades caen drásticamente. Pero para la familia, la búsqueda nunca terminó. Su hermana ha hablado públicamente en varias ocasiones. Ha explicado cómo Miguel se tomaba la seguridad muy en serio, como jamás habría actuado en forma imprudente. Como cada detalle del caso parece contradecir la idea de un simple accidente, su mensaje es claro. Alguien como Miguel no desaparece así, sin más. A día de hoy su cuerpo no ha sido encontrado. Su velero no ha aparecido. No hay una explicación definitiva, solo fragmentos, suposiciones, teorías, y una familia que sigue esperando respuestas. El océano guarda sus secretos con una frialdad absoluta. No distingue entre expertos y novatos. No devuelve siempre lo que se lleva. Y en ocasiones convierte historias reales en enigmas que parecen sacados de una leyenda antigua. Esta desaparición no es una historia del pasado remoto, no ocurrió hace un siglo, ocurrió hace muy poco, en un mundo con satélites, radares y tecnología avanzada, y aún así, un hombre pudo desaparecer en medio del Atlántico sin dejar rastro. Quizá algún día aparezca una pieza clave, un resto, un dato olvidado, algo que permita reconstruir las últimas horas de Miguel y cerrar esta historia. O quizá no, quizá el océano ya haya decidido guardarla para siempre. Hasta entonces, su nombre se suma a la larga lista de desapariciones vinculadas al Triángulo de las Bermudas, no como un mito, no como una leyenda exagerada, sino como un caso real, humano, dolorosamente actual. Porque detrás de cada misterio hay personas, y detrás de cada desaparición una ausencia que nunca se llena. Y mientras las aguas del Atlántico siguen moviéndose indiferentes, la pregunta permanece abierta. ¿Qué ocurrió realmente con Miguel Ángel Campoy?